Hola, mi nombre es Jorge Augusto Chuk Solval. Soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y en esta ocasión tengo la oportunidad y el gusto de explicarles acerca de los temas contenidos dentro del Código Civil de acuerdo a los títulos 1 y 2 sobre las formas de adquirir la propiedad y de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Espero que esta presentación sea de su agrado. Gracias. Capítulo 1. De las varias clases de bienes. Según lo establecido en el artículo 442 del Código Civil guatemalteco, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Cabe aclarar que son bienes inmuebles todos aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, mientras que los muebles son todo lo contrario, ya que por su naturaleza se le ve permitido el traslado o el movimiento de los mismos bienes de un lugar a otro. Así es pues que encontramos un contexto doctrinario acerca de este artículo, ya que según Rafael Rojina, desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que puede ser útil al hombre, es decir, que por su utilidad puede ser un bien que puede estar bajo dominio del ser humano, del hombre. Pues en sentido, esto es aquello que puede, por lo tanto, ser objeto de apropiación. Aun cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza existen gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, el mar y los astros. Es importante aclarar que ante este tipo de conceptos, pues se le suma una clara diferencia entre lo que es bien y lo que es una cosa. Un bien consta de una utilidad o beneficio que es aquello que puede ser sometido a la apropiación, mientras que una cosa es todo lo existente, de manera corporal e incorporal, natural o artificial, real o abstracto. A esto se le suma el artículo 443 del Código Civil, el cual establece lo siguiente. Puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Siempre que un bien se encuentre fuera de estos parámetros, como lo establece la ley, como lo establece en el Código Civil, no podrán ser objeto de apropiación, ya que se alejan de ese propósito de comercio, por lo tanto no se le puede dar la calidad de poder ser un bien, porque no se podría tener bajo el dominio del hombre, bajo lo que permite la ley. También encontramos el artículo 445 del Código Civil, que establece: son bienes inmuebles el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras que no sean extraídos. Segundo, los árboles y las plantas, mientras estén unidas a la tierra, y los frutos no cosechados. Desde un punto de vista doctrinario, según Lehmann, son inmuebles las fincas, es decir, las partes de superficie terrestre, delimitadas a la mediación humana junto con sus partes integrantes esenciales. Aquí hablamos específicamente de aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, ya que su naturaleza no lo permite.
Así pues, encontramos el artículo 451 del Código Civil, el cual establece como bienes muebles todos aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabos de ellos mismos, ni del inmueble donde se estén colocados. En segundo, encontramos las construcciones de terreno ajeno hechas para un fin temporal, es decir, que pueden ser de alguna manera trasladados de un lugar a otro, sin complicación alguna, ya que existe, así como lo menciona aquí, una temporalidad de el tiempo en el que se encuentra sentado sobre esta ubicación. Y desde un punto de vista jurídico encontramos que son aquellos bienes que por su naturaleza o estructura tienen la facultad de poder moverse o transportarse entre ellos mismos. A esto se le suma como artículo complementario del Código Civil los artículos 444, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454 y 455 del Código Civil en relación al capítulo 1 de las varias clases de bienes. El capítulo 2 encontramos los bienes de relación a las personas a quienes pertenecen. Según el artículo 456 del Código Civil, el dominio de los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Del poder público es todo aquello que por su naturaleza es parte de las municipalidades, es parte de la utilidad por parte de la población, ya sean parques, ya sean kioscos, ya sean calles, carreteras, entre otros. Mientras que encontramos a los particulares, los cuales son de propiedad privada o que simplemente se encuentran bajo prohibiciones especiales según lo establezca la ley en materia. A esto le sumamos el artículo 457 de los bienes del dominio del poder público, que como lo mencionamos anteriormente, son aquellos que pertenecen al Estado o al municipio y se pueden dividir entre bienes de uso público común y de uso especial. También se le suma el artículo 460 del Código Civil, que son los bienes de propiedad privada de las personas individuales o jurídicas, que como lo habíamos dicho anteriormente, son aquellos que son del patrimonio privado de las personas, por lo tanto, no se le puede dar esa calidad de bien de uso público. A esto se le suma los artículos 458, 459, 461 y 462 y 463 del Código Civil. Título 2 de la propiedad. Según el capítulo 1 de las disposiciones generales, en el artículo 464 del Código Civil guatemalteco, establece lo siguiente: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas en las leyes. Desde un punto de vista jurídico y doctrinario, encontramos que el derecho de una persona tiene sobre una cosa, que es el simple hecho de gozar y disponer de ella, con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. En cuanto a la propiedad, es un derecho real que se tiene sobre una cosa, de dominio que corresponde a un solo individuo y sin limitación de tiempo y restricciones que dispongan la ley. A esto podemos hacer referencia a todo aquello que por naturaleza o por las disposiciones de las leyes, como en este caso del Código Civil,
encontramos que es la disposición de poder gozar y disponer de un bien determinado. A esto se le suma el artículo 467 del Código Civil, que es la expropiación forzosa. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. Podemos poner el ejemplo de aquellas personas, de aquellos funcionarios públicos, aquellos presidentes que en calidad, su intención de poder beneficiar a su población, decide expropiar un edificio para poder convertirlo en un hospital o en un centro de salud. Vemos aquí que existe el beneficio social sobre el interés público, que es la intención de servir a través de un órgano de servicio de seguridad médica, a través de establecerse mediante un edificio, mediante aquello que puede ser expropiado y que pues lo permite la ley, siempre y cuando esto sea indemnizado para que pueda ser el uso de dicha propiedad. También encontramos el artículo 468 del Código Civil, que es la defensa de la propiedad. El propietario tiene derecho de defender su propiedad a través de los medios legales y no ser perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Desde un punto de vista doctrinario encontramos que es por derecho la defensa de la propiedad por parte de quien la posee y se le permite bajo todo mecanismo legal hacer uso del derecho de defensa de la propiedad, permitiéndose acudir a instancia de juicio para poder solventar cualquier tipo de situación legal en el que se le pueda implicar como posible responsable de algún hecho. También encontramos el artículo 470 del Código Civil, que es el derecho de autor. El producto o valor de trabajo o industria ilícitos, así como la producción, ingenio o talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre esta materia. Desde un punto de vista doctrinario podemos establecer que se regula los derechos subjetivos del autor sobre la creación que presenta la individualidad resultantes de su actividad intelectual, de su talento. Quiere decir que si existe el derecho de autor bajo la tutela de algún tipo de talento por parte de un artista, podríamos poner por ejemplo aquel pintor que debido a su intelecto, a su talento, puede manifestarlo mediante obras de arte en los cuales se puede ejercer el derecho de autor, ya que es de su ingenio, de su talento y por lo tanto es respectivo a él el derecho de autor, de poder defender aquello que es producto o valor del trabajo lícito que ha realizado esta persona. A esto se le suman los artículos complementarios del Código Civil, los cuales son 465, 466, 469, 471 y 472. Capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad. Según lo establecido en el artículo 473 del Código Civil, subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales.
Aquí vemos que existen limitaciones a cuanto a la propiedad, ya que se extiende algún tipo de limitación en contexto territorial, en donde la persona tiene el derecho de disponer y de gozar de aquello que le pertenece sin poder perjudicar a terceras personas en el goce de sus derechos, en el goce de aquello que le pertenece. A esto se le suma el artículo 475 del Código Civil, que es el deslinde y amojonamiento, que todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos, propietarios o poseedores el deslinde y amojonamiento, y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y mantener prorrata a las obras que se les separen. Es decir, toda persona que sea dueña de una propiedad tiene el derecho de pedir, de obligar a los vecinos, a propietarios o poseedores a que estos realicen el respectivo deslinde o amojonamiento de su porción territorial. A esto se le suma el artículo 478 del Código Civil, el cual establece la servidumbre, el cual dice que es la utilidad pública o comunal respecto a la construcción o plantaciones para tener expedita la navegación de los ríos o la construcción separada de las vías públicas o para las demás obras comunales de esta clase. Podríamos poner, por ejemplo, aquellas personas que por naturaleza o por simple hecho de haber comprado un terreno se ven en obligación de ejercer su derecho de servidumbre, ya que como lo establece la ley, el propietario del terreno más cercano a la carretera o a la única salida, pues él deberá de disponer o poner bajo disposición una parte de su porción terrenal para el uso y utilización de este camino, para que las personas puedan transportarse en beneficio del bien común, no importando el punto de vista individual de la persona. Siempre se tomará en cuenta todo aquello relativo al bien común, que pueda satisfacer a las demás personas y que tenga este carácter que por su naturaleza puede ser superior a cualquier otro tipo de circunstancias. El derecho de servidumbre se realiza con el fin de beneficiar a la parte dominante que se sirve por medio del sirviente, en beneficio prediales o personales. A esto se le suma una breve explicación acerca de lo que es el predio dominante, el cual es el inmueble que se beneficia de una servidumbre, un derecho real sobre un inmueble ajeno para un fin específico, como lo es el paso para acceder a una carretera, mientras que el predio sirviente es aquella propiedad o terreno que soporta una carga o limitación, entre paréntesis, una servidumbre, en beneficio de otra propiedad, el predio dominante. Capítulo 3 de la copropiedad, párrafo 1, disposiciones generales. Según lo establecido en el artículo 485 del Código Civil, hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no cuenta con una división acerca de las partes que corresponde a cada uno. Sin embargo, son dueñas de una misma porción territorial dentro de lo que establece, en este caso se podría decir que dentro de las escrituras.
A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo, y que desde un punto de vista doctrinario define que copropiedad es el derecho de dominio en común que tienen dos o más personas, es decir, dos personas, 3 o 4 inclusive, pueden llegar a ser dueño de un mismo bien. Sin embargo, a cada uno le correspondería una parte bajo la proporcionalidad del terreno, de su parte, de su cuota de participación. Según lo establecido en el artículo 486, que son las cuotas de los participantes, se presumen iguales en el concurso de los comuneros, tanto en los beneficiarios como en la carga de la comunidad, será proporcional a su respectiva cuota, que era lo que estaba mencionando anteriormente, que a cada uno le corresponde lo respectivo según a su cuota. Después de esto encontramos el artículo 498 del Código Civil, que es el derecho de tanteo, que establece que si hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquier tierra de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condición de que ofrezca la mejor propuesta. Si pudieran el arriendo dos o más comuneros y no logren ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación y todo ello en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. Es decir, aquellas personas que se encuentran bajo este tipo de relación jurídica, bajo este tipo de régimen de copropiedad, si uno de ellos tiene la intención de vender su parte, pues por derecho de tanteo, este deberá de tomar primero en consideración a las personas o a los comuneros que comparten dentro de dicho condominio. Por lo tanto, esa persona tendrá el derecho de ser notificado de cualquier tipo de actividad, ya sea explotación o venta de la propiedad de la parte que le corresponde dentro de dicho condominio. Por lo tanto, podrá ejercer el derecho de tanteo. El artículo 503 del Código Civil, el cese de la copropiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Es decir, la copropiedad se acaba en el momento preciso en el que se realiza la división de las partes de aquellas personas que están unidas bajo el contexto de condominio de una propiedad que no ha sido dividida anteriormente, pero que después de establecerse un procedimiento especial, este cuenta con las divisiones en donde se establece la parte que le corresponde a cada uno según la proporcionalidad del terreno, y en cuanto a ello se da por finalizada la copropiedad. A esto se le suman los artículos complementarios del Código Civil, como los artículos del 487 al 504. Párrafo segundo, artículo 505 del Código Civil. Medianería. Hay copropiedad en una pared, un foso o cerca que sirve de límite y separación a dos o más propiedades antiguas, y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume, primero, en las paredes divisorias de los edificios antiguos hasta un punto de común elevación. Segundo, las paredes divisorias de los jardineres o corrales situados en poblado y en el campo. Y tercero, en la cerca, vallados y
setos vivos que dividieran los predios rústicos. A esto se le suma un concepto doctrinario, que es la medianería, que es una situación de copropiedad, condominio, sobre un elemento divisor común, como un muro, una zanja o un seto, que separa a dos propiedades contiguas que pertenecen a distintos dueños. En esto podríamos poner, por ejemplo, aquellas personas que son vecinos, tienen un espacio territorial, un terreno, por decirlo así. Sin embargo, existe una medianería, que sería una pared que divide un terreno del otro, para que estos dos no se acomplejen en un mismo terreno. A eso hace referencia el artículo 505 del Código Civil, y sumándose también los artículos complementarios como el 506 al 527 del mismo Código Civil guatemalteco. Párrafo 3 de la propiedad horizontal. Según el artículo 528 del Código Civil, propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o de condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o que determinado espacio común que conduzcan a dicha vía. Desde un punto de vista doctrinario encontramos que la propiedad horizontal es la división entre distintos propietarios de varios pisos de un edificio. Aquí podríamos poner, por ejemplo, las fincas, que no es más que la construcción de una finca sobre otra y que va formando de alguna manera un edificio, ya sean de 4, 5, 10, 15, 20 niveles. Dice también que estos pisos conforman departamentos en un edificio de una sola planta que sean independientes y tengan salida de una vía pública directamente o por pasaje común. Cada propietario es dueño exclusivo de un piso o departamento y copropietario del terreno y de todas las cosas de uso común del edificio o dispensables para mantener su seguridad. Artículo 529 dice que propiedad horizontal, el régimen de propiedad horizontal dividida puede originarse de las siguientes formas: cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que hayan inscrito en el régimen de la propiedad como fincas independientes. B. Cuando una o varias personas constituyan un edificio con el mismo propósito. Y C. Cuando las disposiciones de la última voluntad se instituya a los herederos o alguna de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio, susceptible a propiedad horizontal. Artículo 531 del Código Civil, que establece que se deberá de constituir a través de escritura pública el régimen de propiedad horizontal, y que desde un punto de vista doctrinario la propiedad horizontal deberá de constituirse de conformidad a lo establecido en el Código Civil
puesto a que debe seguir con el procedimiento establecido en el artículo 531 de este mismo código. Y también encontramos el artículo 562 del Código Civil, que establece las formas en las que se dan la propiedad horizontal, sea piso, departamento y habitación. El artículo 19 del decreto ley número 218 entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Por departamento, la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación, el espacio constituido por un solo aposento. Y que desde un punto de vista doctrinario encontramos una breve explicación de lo que es piso, que puede referirse a la superficie horizontal en un espacio, cada nivel o planta de un edificio que puede albergar vivienda u oficinas. Departamento, que es la vivienda independiente que ocupa una parte de un edificio de varias plantas, compartiendo estructura y áreas comunes con otras unidades similares. Y departamento, unidad de vivienda independiente que ocupa una parte de un edificio de varias plantas, compartiendo estructura y áreas comunes con otras unidades. A esto se le suman los artículos complementarios del Código Civil, dentro de los cuales encontramos del artículo 530 al artículo 559 del mismo código. Capítulo sexto de la propiedad por ocupación. Establece en el artículo 589 del Código Civil ocupación de muebles, las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. Para esto existen leyes especiales en las cuales regulan este tipo de procedimientos para poder ocupar cierto tipo de muebles, y que desde un punto de vista doctrinario sobre lo que es la ocupación, define que la ocupación como un modo originario de adquirir la propiedad de cosas muebles que no tienen dueño o que su dueño ha abandonado voluntariamente. Se diferencia de la posesión, ya que busca el dominio y no solo la tenencia, la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con ánimo de adquirir la propiedad. Esto es aquello que no se reconoce el dueño y que por lo tanto simplemente se puede dar en ocupación de este mueble. El artículo 590 del Código Civil establece que los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Mientras que en el artículo 591 del Código Civil, muebles que pueden ser objeto de ocupación pueden ser objeto las piedras, las conchas y otras sustancias que se encuentren en riberas de mar, de los ríos o arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. Es decir, que anteriormente no contaban con un dueño que los tuviera bajo su dominio. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonada voluntariamente su dueño, es decir, el dueño de la cosa simplemente decide abandonarlos porque simplemente ya no los quiere. Por lo tanto, puede ser objeto de ocupación. Artículo 596 del Código Civil, bienes mostrencos. Establecen que la persona que encontrare un mueble o semoviente, al parecer extraviado, y cuyo dueño se ignore, deberá de ser presentado a la autoridad municipal para próxima al lugar donde hubiese tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público. ¿Y qué pasa cuando no existe nadie que reclame este bien mostrenco?
pues simplemente se procederá a la subasta y venta pública de este bien, y que desde un punto de vista doctrinario, todo bien mostrenco no tiene un dueño determinado o conocido, o sea, se desconoce quién es el propietario, el dueño, quién es el poseedor de este bien, sean muebles o inmuebles, aunque se decía en su acepción propia, solo comprende en muebles o semovientes que encontraba abandonados o perdidos sin saber a quién pertenece. A esto podemos sumarle los siguientes giros de jurisprudencia, como lo establece la Corte de Constitucionalidad en el caso más reciente, que resolvió declarar sin lugar el incidente de inconstitucionalidad promovido por Héctor Fernando Jesús Castillo Herrarte en contra del inciso 1 del artículo 372 del Código Procesal Civil y Mercantil. En la Corte concluyó que el artículo 372 del inciso 1 no viola la Constitución. Las razones para esta conclusión fueron que la norma constitucional se alegaba como infringida. El artículo 40 se refiere a la ocupación e intervención de la propiedad en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz, los cuales son situaciones completamente distintas a la quiebra, según el expediente 175-91 de la Corte de Constitucionalidad. También encontramos lo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en sentencia 14 de junio de 1985, según el expediente 152-85, que estableció que la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad de bienes muebles que no tienen dueño o que han sido abandonados siempre que no exista prohibición legal expresa. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontramos ocupación y destrucción arbitraria de los bienes privados del caso de Salvador Chiriboga versus Ecuador en el año 2008. En el Estado ocupó el inmueble de la demandante con fines de utilidad pública, pero sin un proceso legal. Quiere decir que no existe proceso legal en el cual se haya podido determinar que sí es posible la ocupación de este bien. A esto se le suman las leyes conexas en el Código Civil, de los artículos 592 al 611, y convenios internacionales como la Convención de la Haya para la protección de bienes culturales de caso de conflicto armado de 1954 en el inciso A, B y artículos 5 y numerales 1 y 2. Capítulo 7 de la posesión. El artículo 612 del Código Civil, concepto de la posesión: es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio, que desde un punto de vista doctrinario establece que la posesión en su acepción estricta y propia es una situación jurídicamente tutelada, por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho, de tal forma que actúa sobre la cosa como si fuera su titular verdadero. También encontramos el artículo 616 del Código Civil, que son los bienes de objeto de posesión. Solo puede ser objeto de posesión los bienes corporales y derechos que sean susceptibles a apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan la de las cosas corporales. Desde el punto de vista doctrinario, encontramos lo siguiente: los bienes objeto de posesión son las cosas y derechos que pueden ser objeto de apropiación privada, es decir, que una persona puede tener la tenencia o el ejercicio sobre ellos. También encontramos el artículo 620 del Código Civil, de las condiciones para la usucapión, porque la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada
en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo establecido en la ley, que desde un punto de vista doctrinario es poder tener una persona en relación a un bien o bienes. En este sentido, la posesión es concebida con la tenencia del material de una cosa. Se establece un tiempo límite en el que se puede realizar este tipo de procedimientos para poder ser candidato o poder optar a la posesión de un bien. Encontramos el artículo 621 en el Código Civil. Justo título es justo título para usucapión, el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación del bien. Aquí encontramos también lo que son la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Resolvió sin lugar alguna en el expediente 1724-2021 la apelación de la entidad futeca de sociedad anónima y confirmó la denegatoria del amparo, basándose principalmente en que el amparo había quedado sin materia del cual resolver la relación de propiedad por posesión con esta sentencia fundamental, ya que el caso enteró giro en el tomo de derecho de posesión sobre un inmueble. También encontramos la jurisprudencia del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, sentencia de 14 de junio de 1985, expediente 152-85. Estableció que la ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad de bienes muebles que no tienen dueño o que han sido abandonados, siempre que no exista prohibición legal express. Y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontramos la jurisprudencia presentada por Saoyamaya Indigenous Community versus Paraguay, sentencia del 29 de marzo del 2006, que la Corte reconoció la posesión tradicional indígena tiene efectos equivalentes a un título formal y que debe ser reconocida y protegida. La comunidad puede exigir reconocimiento legal y registro de título incluso sin título formal. A esto también se le agregan las leyes conexas que encontramos en el Código Civil desde el artículo 613 al 641 y la Convención de la UNESCO de 1970 en los artículos 7, literal I y artículo 13, literal C. También encontramos el capítulo 8 de la usucapión, el artículo 642 del Código Civil. Quien puede adquirir por su usucapión, pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir cualquier otro título, y que desde un punto de vista doctrinario, la ocupación como un modo originario de adquirir la propiedad en cuya virtud el poseedor se convierte en propietario definitivo y se ha poseído de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley durante el plazo exigido en ella. Respecto al artículo 642 del Código Civil, ordena quien puede adquirir la usucapión, pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces de adquirir otro título. En cuanto a la jurisprudencia, encontramos de la Corte de Constitucionalidad la resolución en postura al amparo que no es una vía para adquirir derechos de propiedad o para resolver disputas sobre la posesión de un bien inmueble cuando no existe un título registrado. El recurrente debe acudir a la vía civil ordinaria para intentar adquirir la propiedad a través de la usucapión, según lo establecido en el Código Civil y que pertenece al expediente 178-2024. También encontramos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador, sentencia
del 27 de junio de 2012 de la Corte determinó que las comunidades indígenas tienen derechos sobre las tierras, incluso cuando no han sido formalmente reconocidas en los registros oficiales. En cuanto a las leyes conexas, encontramos en el Código Civil los artículos del 643 al 654 y del convenio sobre la ley aplicable a la propiedad de bienes muebles corporales de 1958, artículo 4. También encontramos el capítulo 9 de la accesión, que desde el punto de vista doctrinario, la accesión considera como un indudable efecto de la propiedad en cuanto a los frutos y productos de la cosa, y como efecto necesario y útil de agregación de una cosa a otra, según el principio de accesorio, sigue a lo principal. El artículo 476 del Código Civil establece lo siguiente: abulsión, cuando la corriente de un arroyo, torrente o río se segrega de su ribera porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras a las anteriores, es decir, una parte del terreno se segrega, se separa y por lo tanto puede terminar en la orilla de cualquier otra heredad cercana. Desde el punto de vista doctrinario, encontramos que la abulsión es un modo de adquirir la propiedad por accesión que se produce cuando una porción del terreno, como lo habíamos mencionado anteriormente, o sedimentos son arrancados de forma súbita y violenta por la fuerza de un río u otra fuerza natural. El dueño de la porción del terreno segregado conserva su propiedad si ésta es identificable. De lo contrario, el dueño del predio beneficiado adquiere el dominio por accesión tras un plazo establecido sin reclamación del propietario original. Es decir, el dueño de la parte segregada todavía tiene en su derecho la reclamación de su parte, pero que cumplido el plazo, este ya no podrá reclamar la parte que le corresponde y que ha sido segregada de su terreno. Por lo tanto, pasa a dominio de la nueva heredad. El artículo 678 del Código Civil de la formación de islas. Las islas que, por sucesiva acumulación de arrastres superiores, se van formando en las rías, pertenecen a los dueños de márgenes u orillas más cercanas en cada uno, o las que ambas emergenes, si la isla se halla en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad. Si una sola isla así formada distrae a una margen más de otra, será únicamente y por completo dueño de la mayoría del margen más cercano. En este caso podemos poner, por ejemplo, que hay personas que viven en algún tipo de río o camino a alguna playa. Sin embargo, la acumulación de tierra forma una isla, pero aquí se habla de que cuando la acumulación de tierra se pasa del margen específico de uno de los propietarios, este podrá ser considerado el dueño, ya que está del lado más cercano de su orilla, de la orilla de su propiedad. También encontramos el artículo 679 del Código Civil, que es la aluvión, pertenece a los dueños de los terrenos confirmantes con los arroyos, terrenos, torrentes, ríos y lagos, al crecimiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Aquí hablamos de un punto de ganancia, en donde el crecimiento de un terreno colindante con un río o arroyo debido a la
al depósito gradual y lento de tierras y sedimentos arrastrados por corriente formando nuevas extensiones de tierra. Aquí es en donde se habla de el beneficio del dueño, ya que por naturaleza, por fuerzas naturales, simplemente termina en ganancia de una parte de terreno adicional, producto de arrastre, de segregaciones de tierras que se han estado acumulando en su territorio. Muy bien, encontramos en este caso jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, de la sentencia en el expediente 402-2020. La sentencia no se pronunció sobre el fondo del caso ni sobre derecho de accesión, sino que estableció que el amparo no era vía legal adecuada para resolver el conflicto, reafirmando el carácter subsidiario de esa garantía constitucional. Las leyes conexas. El Código Civil, de los artículos 655-656 al artículo 701 y 702 del Código Civil. El convenio UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, artículo 2. Capítulo 2, restitución de los bienes culturales robados, el artículo 3, inciso 1 y 2. También encontramos ley constitucionales y otros reglamentos generales especiales aplicables a los títulos 1 y 2. Encontramos la posesión en el artículo 230 del Registro General de la Propiedad, la usucapión en el artículo 122 de la Reserva Territorial del Estado, el artículo 39 de la propiedad privada, artículo 40 de la expropiación, protección de derecho de la propiedad, el artículo 44 de derechos inherentes de la persona humana, la protección de derecho de la propiedad, el artículo 44 inherentes de la persona humana, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, el artículo 21 de la propiedad privada, la Convención de Derecho de Mar UNCLOS de 1982, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas del 2007, la Convención de UNESCO de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural del año de 1972, la Convención de la UNESCO contra el tráfico ilícito de bienes culturales de 1970. Y como leyes especial, encontramos la Ley Especial de Posesión, Ley Titulación Supletoria del Decreto 49-79 y la Ley Especial de Ocupación, Ley de Caza y Pesca y Acuicultura del Decreto 80-2. Muy bien, con esto quiero dar por finalizada esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y me despido de ustedes. Muchas gracias.